Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buenas noches. La cucha del Bobby, la vocación del Bobby, del equipo de cuidado con el perro, de conocer hacedores de la cultura mendocina, el honor, el gusto, el orgullo de estar con un amigo de mucho tiempo, con un actor muy talentoso, con un hombre de la cultura, con un hombre de gestión cultural. Vamos a particularizar en ese punto en algún momento de la charla también. Bueno, sin más vueltas, Darío Anís. ¿Cómo andamos, Darío? ¿Qué tal, Fito? Bien, muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá, realmente. No sé por dónde empezar la conversación. Uno va a un cine del shopping o de Palmares o de La Barraca y estamos pasando avisos y sube escaleras mecánicas y compra una entrada y se mete al cine y de pronto ve ahí a Al Pacino, a Gene Hackman, a Meryl Streep, y tiene esa sensación folclórica de quien va a ver una película. ¿Qué te pasó a vos cuando hiciste eso? Tengo plata que has ido a alguno de esos cines, eh, has entrado a la sala, te has sentado, empezó la película y en la película estabas vos. ¿Qué pasó con eso? Sí, fue una sensación extraña. No era la primera vez que yo hacía cine, pero sí como un protagónico donde prácticamente estaba durante toda la película. Entonces no es lo mismo por ahí que me pasó. Yo he trabajado en La Pasión de Verónica Videla, en Lord Julie, pero eran pequeñas intervenciones de unos minutitos y nada más. Esta que era todo un desarrollo con la hazaña de mono, eh, es una sensación muy particular. Aparte, bueno, había ido con mi familia, o sea, había ido con mi hija, había llevado a mi papá, que era una cosa como muy importante para que él, para ver qué pasaba con él, ¿no? Porque, bueno, los padres a veces disienten de que sus hijos sean artistas. Mi papá no le escapó a las generales de la ley y él decía, no, pero no te parece que podrías hacer otra cosa. Y yo le decía, no, papá, si esto es lo que yo quiero. Cuando me vio, yo estuve todo el tiempo como mirando a ver qué le pasaba a él, qué le pasaba a mi hija, ¿no? Esa sensación de decir, a mí me da un poco de pudor, sigo teniendo pudor cuando me veo. Entonces, bueno, en esto traté de poner el sello en la película en sí, en todo lo que la película me generaba. Y realmente, bueno, lo bueno fue que me divertí. Entonces, si me divertí yo, dije, bueno, también a la gente le va a pasar lo mismo, ¿no? Y algún matiz suena cholulo, pero cuando terminó y se encendieron las luces, ¿viste a alguien que te miró? Sí, 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 había gente que se había dado cuenta cuando entró, ¿no? Y yo no estuve atento a eso, ¿no? Yo estaba más atento a esto, como te digo, a esto que pasaba con mi familia. Pero después la gente me felicitó, me saludó, me aplaudieron. En un momento alguien dijo, eh, como yo le decía, Roberto al otro protagonista, me decía, me dijo, Roberto, dice. Entonces bueno, ahí me aplaudieron en un momento la gente que estaba en el cine. Y había mucha gente, había un montón de gente. Entonces bueno, fue no te pasa todos los días en Mendoza. Claro. ¿Y cómo, sucintamente, cómo se llega al circuito comercial? Es muy difícil, lo poco que sabe uno. Sí, sí, yo sé lo que sé de producción, lo que me explicaban, que siempre las películas primero pasan por el circuito de festivales, que tiene que irte muy bien en el circuito de festivales para llegar a estar en una sala comercial. Entonces, bueno, a nosotros nos fue realmente muy bien, ganamos 2 premios, uno a Mejor Película Extranjera
y otro a mejor comedia. Entonces, bueno, eso en festivales muy importantes, entonces hizo que llegara muy rápido al circuito comercial. Sí. ¿Y cómo viviste este asunto de los códigos distintos de actuación, teatro, cine? A mí me costó un poco. El cine tiene esos tiempos muertos que decimos los actores. Nosotros estamos acostumbrados a ir, actuar y nos vamos a comer. O sea, siempre es así, terminamos la función y nos vamos a comer. Es más, creo que el teatro se hizo para que después los actores pudiéramos ir a comer. Creo que se hizo para eso. Entonces, eh, cuando vas a hacer cine y te pasás 12 horas filmando, 10 horas, es como, digamos, como que tenés que ponerte todo el tiempo, volver al personaje. O sea, cuando dicen corten, vos te distendés, te salís del personaje y volvés a retomarlo cuando decís, bueno, ahora vamos a hacer tal toma desde este otro lugar, con esta otra luz, y vos tenés que esperar que cambien las luces, que pongan las cámaras. O sea, no es una cosa inmediata como pasa en el teatro. Entonces, tenés todos esos tiempos muertos en los que vos vas tratando de no perder la característica de que le has dado al personaje. Y no es fácil, porque tenés que tener muchos registros de lo que haces previos para después poder retomarlo desde donde estaba, desde donde lo habías dejado, de cómo terminó la escena anterior. Entonces, digamos, a mí que yo soy meticuloso, o sea, no lo dejaba, bueno, a ver cómo me salga. No, pero iba, miraba, le decía, por favor, ¿me pueden mostrar el final anterior para ver cómo estaba? Entonces, bueno, eso me costó un poco, pero después del tercer o cuarto día de filmación ya lo hace solo. Bueno. Y tardamos 30 días. Bien, volvamos al principio. ¿Cómo nació este amor que es muy fuerte, como la mayoría de los actores? Quien se engancha charlaba con Elsa Cortopassi cuando te agarra el bicho del teatro. ¿Cómo nació eso en vos? Mira, yo no sé en qué momento, no puedo definir, nunca pude definir en qué momento yo decidí ser actor, porque yo era muy chico. Eso lo tengo muy claro. Yo era muy chico y no tengo que decir, a ver, no tengo en mi familia un antecedente que dijera, bueno, lo vi a fulano o a mi tío o mi primo y me gustó esto. No. Yo sabía que quería ser actor. Yo me gustaba mucho interpretar, o sea, pero lo hacía totalmente, digamos, a escondida, o sea, nada al público, nada que mi familia supiera, una cosa, viste, así como escondida, ¿no? Pues, me gustaba, me recuerdo que en mi casa había 3 o 4 discos de pasta y yo ponía, y eran discos que hablaban, digamos, de distintos temas, y yo los ponía y me ponía a interpretar lo que decía la canción. Entonces, y eso lo hacía cuando estaba solo. ¿Me entendés? Entonces, creo que siempre tuve esa intención, ¿no? De acercarme a querer comunicarme con el resto a través del teatro. Claro. Yo tenía 12 años o 13 años y yo me escapaba para ir al teatro. Nadie sabía que yo iba al teatro. No sabía ni mi familia, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mis amigos. Entonces yo recuerdo haber visto La Amarga, una versión impresionante Luisa Gámez. con Luisa Gámez. Y yo tenía 14 años. Me fui solo al teatro a ver esa obra y yo quedé así, quedé maravillado. Entonces, pero recuerdo, viste, o sea, después me escapé y estaba el viejo Arnold haciendo que en ese momento no me acuerdo que estaba
qué obra estaba haciendo Arnold, que también estaba con Gladys, y yo, viste, decía, yo sé que eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo quiero. ¿Me entendés? Entonces fueron cosas que se fueron dando, pero porque, a ver, yo dije, bueno, a ver, cuando yo vea que en mi casa justo, bueno, pasaron situaciones en mi casa, mi papá tuvo un accidente muy grande, tuvimos inconvenientes, había que salir a trabajar sí o sí. Entonces, bueno, yo dije, el día que yo vea que en mi casa no hace falta más mi dinero para, para parar la olla todos los días, entonces yo ese día me voy a dedicar al teatro de lleno. Y esperé eso. Por eso primero pasé por distintos lugares, especialmente, bueno, donde nos conocimos, en Warpe Publicidad, en una agencia de publicidad que digamos, fue mi manera de canalizar mi creatividad por ahí. Entonces, bueno, como que esperé todo ese tiempo y a los 22 años, cuando ya dije, bueno, yo sé que en mi casa, si yo no estoy, no hay problema. Porque yo sabía que yo lo que quería era hacer teatro, volar, era otra cosa. Entonces dije, bueno, a ese día me decidí a hacer teatro. Bueno, ¿cómo? ¿Con quién? Y empecé digamos, en un taller que empezó dictando Gladys Ravalle con Alicia Casares en Godoy Cruz. En el taller, la primera vez que se abría el taller municipal de Godoy Cruz. Bueno, empezaste bien, negociemos. Y Empezaste bien. yo, cuando empecé a mirar, a ver con quién, yo dije, bueno, había posibilidades muy concretas. Y la que siempre más me fascinó fue Gladys en su papel de maestra de actores. Yo creo que no hay otra. Entonces, fui en ese momento con toda la... ¿viste? Yo había ido y yo pensé, me va a preguntar esto, yo le voy a contestar aquello, me va a decir por qué viniste, yo le voy a, o sea, todo, llevaba todo listo, yo la escena preparada. Y cuando llegué, me dijo, bueno, dejé en el bolso, empecé a caminar, y yo decía, pero ¿cómo? Y las preguntas, y lo que me tenés que preguntar, ¿dónde está? No, porque, o sea, ¿por qué estoy acá? Entonces, cuando dijo caminen, yo dije, ¿por qué tengo que caminar si lo que quiero es hacer teatro? Y bueno, empecé aprendiendo a caminar. Claro. Esa fue la realidad. Me voy a cualquier lado. Uno va por la calle San Martín o por la peatonal con un buzo que dice Universidad de Yale o de Harvard y pasa sin despeinarse. Ahora hay una suerte de figura extraña, como de ser extranjero en la propia tierra. ¿Por qué tenés a Tejada Gómez ahí en el pecho? Bueno, hace poco tiempo tuve un acercamiento de muy poquito tiempo, pero muy profundo con Armando. Tuve la suerte de conocerlo, de intercambiar momentos de charla con él, justamente en estos momentos muertos que tiene no el cine, sino la música. Cuando estás digamos, cuando a vos te toca ser el que va a cerrar, y Armando, yo trabajaba en la Secretaría de Cultura con la Pupi Agüero, y traíamos al Americanto, venía Tejada Gómez. Entonces me dijeron, vos te encargás de Tejada Gómez. Yo imagínate, estaba feliz de la vida. Yo tenía libros de Armando, había comprado libros, los había leído. Entonces empecé a conversar con él y él se dio cuenta de que yo sabía de su poesía, que a pesar de yo ser muy joven, yo sabía de su poesía. Y entonces cuando nos despedimos el último día, me regaló un cancionero, un chiquitito, y me puso una dedicatoria que a mí me conmovió y me conmueve hasta el día de hoy. Porque yo había empezado, el primer libro que yo compré de él fue Los Compadres del Horizonte. Y él me dedica ese libro a mi compadre del Horizonte, Darío Anís, de mi nuevo horizonte, Darío Anís. Y bueno, imagínate.
Bueno, a partir de ahí fue mucha la tristeza cuando se fue. Hice una relación muy profunda con Paula, con su hija. Entonces, hace poco tiempo, cuando fuimos a hacer un homenaje que se le hizo en el cementerio donde él está descansando, en el parque de descanso, íbamos a hacer unas remeras. Habíamos hecho unas remeras para Jorge Marciali en la Secretaría de Cultura en el momento del homenaje, cuando lo iban cuando lo iban a traer a Jorge, pero había sido como para su círculo íntimo, su familia. Y entonces a mí cuando me dicen, ¿y por qué no hacemos y hagamos para todos? Yo dije, me pareció digamos, esto de que, como decís vos, uno se pone una remera con cualquier dibujo o cualquier símbolo de una universidad extranjera, y esto yo sentí que era profundo, una parte profundamente mía, profundamente mía. Ha pasado volando el primer bloque. Qué bueno. Enseguida te vamos a torear, anda, bueno, Bertolt Brecht es un peso pesado de la dramaturgia universal y de la poesía también. Y no sé qué otra, en qué otro monólogo te vamos a torear. El gusto de estar con Darío Anís esta noche en nuestro Cuidado con el Perro. Quédate allí. Bien, vamos a hablar inevitablemente porque hay que hablar, inevitablemente. Hay palabras traicioneras, inevitablemente. No, eso no poco elegante, porque debemos hablar del Teatro Independencia en algún momento, pero quiero estar un rato más todavía en su dimensión de actor, de un gran actor como es Darío Anís. ¿Qué es Bertolt Brecht? ¿Qué impronta tiene? ¿Cómo te...? A mí me conmovió profundamente cuando yo empecé a conocer la literatura de Brecht. Debo confesar que lo conocí con Gladys Ravalle. Ella nos comenzó a dar clases sobre el distanciamiento y había que investigar bastante sobre Brecht. Y cuando empecé a leer su obra, me pareció, yo decía, pero esto pareciera que estoy hablando de los años 80, 90, y yo decía, esto lo han escrito hoy. Hay una realidad social que marca Brecht en su trabajo que digo, pareciera escrito cualquiera de estos días, que fue un contemporáneo nuestro que lo escribió ayer. Entonces eso me hizo investigar mucho sobre Brecht y bueno, esta propuesta de marcar claramente, siempre digo claramente, marcar claramente al enemigo, ¿no? En el sentido de que a veces por ahí lo desdibujamos al enemigo. A veces el enemigo de pronto pareciera que fuera el otro que piensa distinto. No, y el otro que piensa distinto no es el enemigo. A lo mejor el otro que piensa distinto simplemente es un par que piensa distinto. Pero hay otros que piensan muy distinto a uno. Y esos son los verdaderos enemigos. Y Brecht me hizo reconocer esa diferencia, de que yo podía estar al lado de alguien que pensara distinto a mí, pero que en definitiva sabía que con ese no me iba a pelear nunca, porque con ese yo tenía un montón de puntos en común, que podíamos disentir en otros, pero tenía puntos en común. Pero hay otros con los que no, con los que uno sabe que no. Yo vengo educado en plena época del proceso militar. Entonces yo tenía en ese momento
yo tenía muy claro que me había tenido que esconder en el baño de mi casa porque afuera estaban buscando una pareja que vivía a media cuadra de mi casa y que se la estaban llevando y que estaban a los tiros por todos lados. Entonces yo tenía como identificado a ese era mi enemigo, ¿no? Yo sentía que ese era el que yo tenía que combatir. Y Brecht me lo muestra en sus obras de teatro. Digamos, cuando uno habla, cuando lee Madre Coraje y lee La Gran Capitulación, bueno, no tiene otra cosa que decir que mujer esta y qué increíble que en distintos lugares del mundo todos los que piensan muy diferente a uno, eso sí piensan todos iguales. Sí, interesante, tan obvio, comillas. Exacto. Ese es el punto. Exacto. Y hay personas, sin hacer la apología de no sé qué, con las que no encontrás ni un cuarto de punto en común. No, imposible. Imposible. Exactamente. Exactamente. ¿Qué palabras, qué ideas hay en esa hoja? Ajá. Esto justamente, yo cuando siempre me pienso como trabajador de la cultura, como un hacedor cultural, siempre me pienso en esto de, o sea, nunca me imaginé, inclusive nunca me imaginé llegar a lo mejor hasta donde estoy hoy, que hoy estoy como director del Teatro de Independencia, y a lo mejor nunca se me había pasado, digamos, que yo podía querer tanto digamos, la gestión en cuanto a cultura, que me pasara y que me conmoviera también desde ahí. O sea, decir, mira, qué bueno que también se puede hacer esto desde otro lugar. Porque siempre me pensé como un laburante de la cultura. Un actor, pero un actor totalmente laburante. Un obrero. Un obrero. O sea, y no me canso de decir que, digamos, lo escuchaba el otro día al Flaco Suárez decir lo que le está costando en este momento de su vida tener un espacio donde trabajar, donde actuar. Y decía yo, qué increíble, nos hemos pasado la vida pegando, martillando clavos, poniendo madera, poniendo cortinas, poniendo luces. O sea, nos hemos pasado la vida en eso. Sí, y no quiero ser negativo, pero si dice eso el Flaco Suárez, estamos en el horno. Exactamente, exactamente, es verdad, totalmente de acuerdo. Entonces digo, bueno, siempre me pensé en ese lugar del laburador del teatro, no del que se sienta, o sea, no del pavo real, ni del que se sienta a que lo aplaudan, ¿me entendés? No era mi objetivo, no pasaba por ahí el hecho de decir, yo quiero que me aplaudan. Me pasaba porque yo me decía, me encanta esto de trabajar desde ahí, desde la gestión. De hecho, me he metido en lugares que por ahí después decía yo, ¿qué hago acá? ¿Viste? Cuando empecé a trabajar en vendimia, por ejemplo, ¿viste? Es un momento, porque uno se piensa como actor y piensa este actor laburante y dice, ¿viste? ¿Qué estoy haciendo acá en medio de una fiesta de la vendimia? Y después fui hasta supervisor artístico de la fiesta, o sea, supervisor de artistas de la fiesta. Es decir, que pasé por todos los estratos. Y digo, siempre me ha apasionado. Entonces digo, evidentemente todo esto tiene que ver con la pasión que uno le pone a las cosas. Y este texto de Brecht habla de eso. Porque dice, pinten en el gran telón de escena la paloma militante de la paz de mi hermano Picasso. Tiendan atrás el alambre y cuelguen allí la pantalla que se agita gentilmente con sus dos alas de gas entrecruzadas, la pantalla que permite desaparecer a la mujer trabajadora mientras reparte sus panfletos y permite desaparecer a Galileo mientras se retracta. La pantalla puede ser de vasto lienzo o de seda, de cuero blanco o rojo, yo no lo sé. Depende de la obra. Pero no oscurezcan
demasiado la pantalla, ya que deben proyectar sobre ella los títulos de las acciones por venir y de ese modo crear el suspenso y la adecuada expectativa. No construyan muy alta mi pantalla, no enclaustren el escenario. Si el espectador se recuesta en su asiento, debe ver la luna de estaño que desaparece y el techo de la casa que se coloca. No le revelen demasiado, pero sí revélenle algo. Amigos, dejen que el espectador descubra que ustedes no hacen magia, sino que trabajan. ¡Wow! ¡Wow! Este es Brecht. Los telones, de Bertolt Brecht. Sí, haciendo una traducción de barrio, un tipo muy inteligente, muy sensible y comprometido socialmente, chocolate por la observación. Y con este asunto, estos son vicios de actores, porque Stanislavski, emoción, nivel interpretativo a emoción pura, haciendo una traducción rápida. Exacto. Brecht, lo que vos dijiste del distanciamiento, no tiro de la ficha a la emoción, lo hago más frío, comillas, Claro, porque le permito al espectador pensar, por ahí el asunto. Exactamente. Esa era la propuesta. En ese momento se venía del trabajo stanislavskiano de comprometer profundamente la emoción para que el espectador se emocione igual que yo. Y Brecht decía, no, si se emociona no piensa, déjenlo pensar. Entonces, tranquilo, todo muéstrenle algo, no todo, pero sí algo, díganle lo que va a pasar. Por eso Brecht en los telones proyectaba los títulos de lo que iba a venir. Entonces decía, la muerte de fulano, entonces, y ya sabía que lo iban a matar. O sea, no lo agarraba, digamos, no era un golpe bajo, porque ya nos había avisado. Sí, tu registro es amplio, tocas todas las cuerdas del piano, comillas, expresivo de un actor. Pero ¿qué te tienta más? Pregunta convencional, ¿no? El drama, lo trágico o la comedia, el delirio acá. Creo que las dos cosas tienen su impronta y te seducen. Digamos, son esos textos, son los textos los que seducen al actor, ¿no? Entonces uno lo interpreta de acuerdo a cómo cree que lo tiene que hacer y es donde vos de pronto te llevas sorpresas. Digamos, a mí me ha tocado las dos cosas. Digamos, mi primer premio como mejor actor lo gané haciendo El fiscal Katzman de Sacco y Vanzetti, una obra que a lo mejor se repone pronto, que me dirigió Arnold. Y con él gané ese premio al mejor actor en un tipo que era muy desagradable, este fiscal, donde denostaba de una manera tan desagradable a los italianos cuando hablaba con mucho menosprecio de los italianos anarquistas. Recordemos la historia de Sacco Vanzetti, estos dos anarquistas que son condenados a muerte en Estados Unidos. Y el fiscal hablaba de una manera tan desagradable de estos anarquistas italianos, pero donde él ponía el impronta en esto, que eran italianos. Y bueno, yo tuve la satisfacción de que me insultaran en el Teatro Independencia a sala llena 2 o 3 veces, donde la gente no podía hacer ese distanciamiento, ¿no? Y la gente se comprometía tanto con lo que estaba pasando. Ahora, nota de color, anécdota pura, porque no hay anécdotas en gran medida así, es muy fuerte, o sea, es signo de que tu nivel interpretativo estaba ya volando alto, porque si responde así un espectador, sí, es porque sí, le estás pegando en el medio del pecho. Algo le pasó al tipo, claro. Algo le pasó y me gritó claramente, hijo de puta,
en plena función en el Teatro Independencia. Y bueno, bueno, después otras personas que salían y cuando salían no me querían ni mirar. Porque nosotros tenemos la costumbre de salir cuando salían los espectadores, nosotros salíamos a despedirlos y a darles las gracias por habernos venido a ver, Sí. que era una cuestión muy del Cristóbal. Y recuerdo que también una viejita que se acercó, me miró así, miró para allá, vio que no la veía nadie. Joputa, me dijo. Joputa. ¿Y qué camino creativo seguiste? Me acuerdo de pronto de Alfredo Alcón. Dice, no hay que interpretar un asesino, hay que buscar la parte de asesino que tiene uno dentro. ¿Cómo elaboraste ese personaje Sí. para ser tan repulsivo y tan desagradable? Yo creo que uno tiene todas las aristas, ¿no? Es como digo, esto concuerdo en esto que dice Halcón, de que uno tiene que buscar, uno tiene una parte, digamos, cuando quiere ser desagradable. O sea, si yo quiero ser desagradable, ¿qué tengo que hacer? Y digamos, ¿cuáles son mis gestos que me hacen desagradable? Y los busco. Y bueno, y ahí me pongo a trabajar. Y ahí es cuestión de trabajo. Ahí es cuestión de ponerse, de mirarse al espejo, ¿eh? de buscar gestos que hasta uno dice, ah, mira vos, qué interesante. Mira qué desagradable que puedo llegar a ser. Sí. Entonces, digamos, de atar en una comedia musical que me tocaba hacer un personaje también sumamente repulsivo, ¿no? Repulsivo, porque era un violador y era realmente, porque encima violaba en un neuropsiquiátrico, digamos, esto que parece tan increíble en la realidad, no, digamos, en la ficción, digamos, lo hemos tocado como una cuestión que puede llegar a suceder y la realidad nos muestra que pasa todo el tiempo, ¿no? Wow. Este tipo también causaba tal repulsión que cuando salía a la gente hasta les costaba aplaudir hasta que se daba cuenta que no, claro, que este era el actor, pero había que como que decir, che, no es el actor, no es el Claro. personaje. Me quedé tildado con la señora que se acercó. Sí, porque muy bonita. Joputa. Joputa. Ya volvemos. Bueno, el gusto de estar a orillas de la medianoche con nuestro querido Darío Anís y con este juego teatral, de pronto Darío, la magia del teatro, el lugar común, la frase hecha, pero ciertamente tiene magia el teatro. Te vamos a demostrar que tiene magia, porque Darío se fue y ahora estamos, ¿sabes con quién? Según él, con Carlos Gardel. ¿Cómo anda, Carlitos? Rebelde. Rebelde las pelotas. Yo no entiendo. No entiendo cómo no se dan cuenta. Que tengo que escribir todo en letras de oro para que me crean. Soy Carlos. Carlito. Carlito Gardel. Sí. No me cree. Escuche. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva. Me acuerdo que me dieron como 20 azotes y después me dieron con la manguera de agua fría en el patio.
porque me decían que era un rebelde. No entendían que yo era Gardel. No entendían. Se lo mostraba todo el tiempo. Isabel, le decía. Cuando yo la veía ahí, tampoco me creían. Me acuerdo que una vez vino uno de esos jueces pitucones al pabellón y dijo: hay que modernizar la institución manicomial. ¡Patotero! ¡Patotero! ¡Rey del bailongo! Ahí me volvieron a pegar. 20 años hace que estoy así. 20 años no es nada, dice el tango. Mierda no es nada. Ya te voy a dar a vos estar 20 años amontonado, hacinado, bajo un sol que te hiela. Y lo único que te queda es una foto. Una foto. Mi viejita. Mi viejita se cansó de besar mi foto como se besan las fotos de los muertos. ¿Por qué, hijito? Me decía, ¿por qué? No entendió nunca ella que yo con Isabel lo único que hacíamos era ir a la villa a cantar tangos. Y cuando vinieron estos hijos de puta y dieron vuelta a todo y nos llevaron encapuchados, yo no le pude explicar a mi vieja que yo era Gardel. Bueno, en el contexto de qué obra está ese texto. Ese texto es de una adaptación que hice yo sobre Voces en el Hospicio de Vicente Cito Lema, y que tuve la suerte de que me dirigió un tipo entrañable y muy querido, que fue el Pepe Chaveta. Su último trabajo de dirección fue Gardel 2000 o El hijo de Gardel. Y hacíamos un espectáculo con la Lili Bodoc que se llamaba Ser o no ser. Ella hacía un texto de Griselda Gambaro al principio, la primera parte, y yo después hacía Gardel 2000 de Vicente, una adaptación de Voces en el Hospicio de Vicente Cito Lema. Sí, me acuerdo de pronto de una obra de David Viñas, y Gardel era el canario. Ahí vienen los caníbales, Gardel, ahí vienen los caníbales. Exacto. Plena dictadura militar y bla, bla, bla. Darío, estamos buscando la última curva del programa. Tenemos que... Danos el enfoque, tu filosofía respecto de la dirección del Teatro Independencia. Bueno, creo que uno tiene que ser totalmente agradecido con estas cosas que le pasan. Yo había tenido la oportunidad de estar muy poquito tiempo como director del teatro en el año 2002. Tuve apenas 3 meses como director porque después venían elecciones. Fue cuando se reabrió el teatro. El teatro se reabre en septiembre y bueno, había elecciones en octubre. En ese momento estaba Iglesias como
gobernador, y yo estoy, digamos, me llama Billy Romero para hacerme cargo de la dirección del teatro, la dirección artística del teatro, porque en ese momento había dos direcciones, una comercial y una artística, digamos, para cuando se reabriera el teatro. Y bueno, gana Cobo las elecciones, viene otra gestión, y yo renuncio, hago digamos, lo que tenía que hacer en ese momento, renuncié, me fui a mi casa, digamos, lo que he hecho siempre, que he trabajado, digo, nunca he estado como empleado permanente del Estado, jamás. He trabajado en distintas, que me han llamado para trabajar en distintas, digamos, he trabajado digamos, en un montón de gestiones, pero nunca me quedé. Cuando sentí que mi trabajo se terminaba, yo me he ido a mi casa. Entonces, cuando tuve esta oportunidad de estar al frente del Teatro Independencia, que es lo que cualquier persona que se dedica al teatro, digamos, tiene como una cosa maravillosa, es decir, me dan la joya de la abuela para que yo la cuide. Es lo mejor que te puede pasar. Bueno, estuve tan poquito tiempo que no lo pude disfrutar en ese momento. Y bueno, pasó mucho tiempo, 15 años después, y la vida me da esta posibilidad, ¿no? Esta revancha, que me llaman de esta gestión para hacerme cargo del teatro otra vez, y ya con la dirección del teatro. Bueno, lo tomé como decir, bueno, a ver qué es lo que somos capaces de hacer. Vamos al frente y hagamos lo que sabemos. Bueno, ha sido una experiencia que ya llevo 2 años ahora en diciembre, y es difícil. Es difícil mantener una estructura tan importante como la del Teatro Independencia, con todo lo que eso significa, tanto en el tema de personal, técnico, administrativo, con los cambios, digamos, adaptarse a los cambios en distintas administraciones. Entonces, no es fácil, y aparte de eso, gestionar lo que es la programación propia del teatro. Mi impronta como trabajador fue, yo quiero que el teatro tenga un 70% mínimo de programación de artistas mendocinos. Ese fue el objetivo que yo me puse, más allá de querer mejorar algunas cosas dentro del teatro, fue decir, quiero que la programación del teatro tenga un 70% mínimo de mendocinos. Y bueno, lo he logrado hasta ahora con creces. Ha habido meses completos en que la programación del teatro ha sido el 100% de artistas mendocinos, que no ha hecho falta traer absolutamente a nadie digamos, para que el teatro se llene. El teatro se llena con gente nuestra. Bueno, pero eso remite a una línea histórica y a un prejuicio histórico y a la relación entre artistas mendocinos con el público mendocino. ¿Estaríamos pateando el tablero favorablemente? Yo creo que sí. Yo creo que sí, Fito. Tenemos, digamos, muestras clarísimas de trabajos que han llenado la sala. La semana pasada tuvimos a Eclipse, digo, una banda que nunca había tenido la posibilidad de actuar en el teatro. Decía, llevo un montón de años y me decía Alejandro Pizarro, que es el manager de la banda, me decía, queremos terminar nuestra gira de los 20 años en el Teatro Independencia, queremos ver qué pasa, queremos ver, bueno, vendimos hasta la última entrada. Estuvo el Flaco Suárez con los 30 años de Educando al Nene, una obra que ya ha visto todo el mundo, digo, porque la hemos visto todos, Educando al Nene, y sin embargo tuvimos 2 funciones de la sala totalmente llena. Entonces digo, podemos hacer cosas importantes y que realmente nos dan ese gusto de que el Teatro Independencia lo pueda hacer, como por ejemplo hacer una ópera como La Traviata, que fue un lujito dentro de la programación del teatro. ¿Por qué? Pero la hicimos toda con gente nuestra, la hicimos con gente local, fue La Traviata hecha por nosotros.
con todos los cantantes traídos, digamos, mendocinos, que estaban actuando afuera y los trajimos para que vinieran a hacer la Traviata. Si pregunta sin trampas, tu condición de actor, estar viviendo una realidad, lo que decía hace años de hacer una escenografía, de martillar un clavo en una determinada madera, vos has estado del otro lado, entonces ahora pasaste al otro lado, a la gestión. Exacto. Eso puede explicar simplemente esta pasión tuya por lo mendocino. A ver, juguemos con nuestras posibilidades. Claro, yo creo que totalmente, o sea, siempre digo que lo más importante, digamos, en esto también tiene mucho que ver el tema de la promoción, cómo la vamos manejando, cómo vamos nosotros también ganando, porque así como hay, digamos, digo, los artistas también tenemos que entender, especialmente, digo especialmente los de teatro, porque en el teatro es como que es el lenguaje que pinta cotidianidad de los que uno se puede sentir identificado o no. Entonces, por ahí hacemos obras o proyectos que nos interesan solamente a nosotros y nos olvidamos del público. Nos olvidamos a veces del público. Y yo creo que cuando nosotros incluimos al público, el público responde. Que lo único que tenemos que pensar es en incluirlo al público. Y que el público se sienta, y como dice Brecht, no le revelemos nada, pero sí revelémosle lo suficiente como para que el tipo se sienta y entienda todo lo que está pasando en el escenario. Y no tengamos que darle un manual de instrucciones para que después que salió empiece a leer a ver de qué se trataba la obra, ¿no? Claro. Darío, ¿se voló? ¿Se terminó? Programa. Sí, sí. Es que hablas... Hablas mucho. Me acuerdo del negro Bonelli. Hablas mucho, pero hablas bonito. Bueno, un gran gusto. Bueno, un gran gusto. Qué placer, Te Fito. deseamos lo mejor en tu gestión. Muchísimas gracias y te puedo asegurar que ha sido realmente una alegría. Hacía mucho tiempo, primero hacía mucho que no te veía y me encantó que me invitaran. Y después digo, bueno, poder participar así de la charla, este mano a mano, digo, siempre me pareciste uno de los tipos más lúcidos del periodismo mendocino y realmente es un placer estar con vos. Bueno, igualmente, Darío, igualmente. Salud. Buenas noches, cuidado con el perro.